como hablaba el compañero, mi nombre es Brian Puberto. Trabajo aquí en Colombia, en el área... A ver, ¿qué pasó aquí? Ok. Trabajo acá en Colombia en el área de ganadería, soy médico veterinario. Siempre desde el pregrado he tenido contacto con la parte de ganadería y realmente pues ha sido satisfactorio no solo conocer producciones en Colombia, ¿sí? En Ecuador, sino que también he trabajado en parte de Brasil, en Uruguay, en el área pues, de ganadería, en parte de Argentina, donde realmente conoce uno distintas formas de producción y distintos aspectos que son importantes dentro de las producciones pues, ganaderas, incluyendo pues, lechería, es donde más encontramos casuística relacionada con la clínica bovina como tal, sino también en explotaciones de ganado de carne, ¿sí? No en explotaciones de levante y ceba, en feedlots, en corrales de engorde. Todo esto pues, ha sido muy satisfactorio. El día de hoy pues, vengo a hablarles un poco acerca de ciertos aspectos que son importantes durante el periodo de transición como tal, el cual es un fenómeno muy importante para los veterinarios, colegas que trabajan tienen, o algunos pues, de los asistentes que estén en la parte de ganadería de leche y manejen diariamente este periodo de transición, saben los retos, ¿sí? Recuerdo muchos profesionales y muchos veterinarios de gran trayectoria mencionan que más del 80, casi 80-90% de la clínica en los bovinos está durante el periodo de transición. Es decir, la frecuencia de enfermedades es mucho mayor en esta etapa, que es un periodo crítico, ¿sí? Y donde pues realmente se sufren muchas adaptaciones que realmente pensamos que no, pero son cambios que hasta ahora se han estudiado fuertemente, se ha hecho buena investigación en estos aspectos y obviamente todas las acciones pues, de prevención y control. Bueno. Entonces, realmente traigo esta imagen para mostrar qué es o cuál es ese cambio que ha tenido la vaca lechera. ¿Sí? No es lo mismo lo que conocíamos de una vaca hace 100 años, ¿sí? El reto, el diseño que tiene, los cambios y la presión genética de mejora en mayor producción, ¿sí? Todos esos fenotipos que en algunos casos también han mejorado en aspectos de genotipos y ya poseemos muchos toros evaluados genómicamente o toros probados por unos otros medios que realmente han terminado en una mejora rápida de las razas lecheras, ¿cierto? Aquí es una foto muy linda de distintas razas lecheras, desde ganado Holstein, ganado blanco, que lo conocemos, pardo suizo, Guernsey, distintas razas, Ayrshire, muchas razas lecheras que realmente es un éxito y es una adaptación fuerte que ha sufrido hasta ahora. Y obviamente esas adaptaciones han llevado a que otros sistemas orgánicos puedan sufrir cambios o digamos que puedan ser más susceptibles a ciertas enfermedades o condiciones clínicas como tal. Y en este caso me parece importante, pues cuando a los caballos, ¿sí? En la parte de grandes animales, pero en caballos decimos pues, que el caballo es un atleta por excelencia. Me encanta decir esto y por ejemplo les presento a Kudinish. Es una vaca pardo suizo, es una vaca de una región de Nueva York, es una vaca la cual fue la campeona suprema en el World Dairy Expo, como el tipo de evento mayor que se tiene a nivel mundial, de ganado lechero, una vaca que produce más de los 12.000 kilos de leche por lactancia, ¿sí? Y que obviamente todo su fenotipo y genotipo cumple con condiciones pues ideales respecto a lo que se espera pues como tal. Entonces la vaca es una atleta metabólica, eso es un fenómeno bien importante porque realmente todos los cambios que se sufren durante el periodo de transición, casi que ninguna otra especie se ha podido adaptar para eso. Obviamente todo es consecuencia de la adaptación y de la presión de mejoramiento genético y productivo que se ha hecho. Obviamente cuando estas presiones están, que son importantes para poder mantener la productividad dentro de nuestros actos, pueden venir ciertos problemas como son las enfermedades del periodo de transición. Entonces, realmente es importante mencionar qué es el periodo de transición, dónde ocurre, en qué momento del ciclo productivo de la vaca lechera
encontramos este periodo de transición y realmente aquí tenemos esta imagen, ¿sí? Esta gráfica, la cual nos muestra normalmente, voy a poner acá el cursor, la lactancia total, que normalmente siempre nos han enseñado que es una lactancia 305 días, teniendo 3 tercios de lactancia, primer tercio o lactancia temprana, segundo tercio, lactancia media y último tercio o lactancia final, ¿cierto? Aquí ocurriría el parto como tal, ¿sí? En ese momento del parto nos muestra en esta viñeta dónde está el periodo de transición. ¿Qué fuese? 21 días, ¿cierto? Antes del parto, lo que corresponde al parto, y 21 días a nivel posparto. Casi eso, pues da unos 3 semanas antes y unas 3 semanas después, antes del parto y después del parto. Este es el periodo más crítico. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se establece una lactancia como tal, ciertas hormonas están aquí trabajando pues, para hacer ciertos cambios, obviamente. Aquí esperamos que la vaca se preñe, ¿sí? Para poder tener parámetros reproductivos dentro de lo ideal. Y obviamente cuando haya o la vaca esté llegando a su lactancia final, se prepara para un periodo seco, ¿sí? Y ese próximo periodo seco se prepara para un nuevo parto. Pero este periodo aquí tiene distintos aspectos importantes para mencionar. En este caso, cambios o fenómenos a los cuales la vaca se debe adaptar. Es algo muy importante que debe sufrir la vaca y que todas las vacas en este mundo, sea aquí en América, sea acá en Colombia, o sea en Argentina, o sea en Holanda, es originario el ganado Holstein, todo eso, lo van a tener, ¿cierto? Cambios fisiológicos, que ya vamos a mencionar un poco de esto, cambios hormonales y cambios de comportamiento. Aspectos relacionados con el bienestar animal durante el periodo de transición son muy importantes, incluso en el preciso momento del parto, ¿sí? Y todo esto va a influir en la aparición de enfermedades como tal. Respecto a los cambios fisiológicos, es importante mencionar adaptaciones reproductivas. En este caso, es un cambio muy drástico en el tamaño del útero, sobre todo en ese momento del parto, ¿sí? En el momento del periparto, la vaca periparturienta, de tener un útero con un tamaño de más de 30, 40 kilos, obviamente el peso del ternero más el peso de los líquidos fetales, y luego que sea un útero no grávido totalmente. Todos estos cambios pueden repercutir también sobre todo en cambios digestivos y relacionado sobre todo porque ese ternero me va a ocupar un poco de esta capacidad abdominal, sobre todo de la capacidad ruminal, y me va a disminuir sobre todo ese tamaño que pudiese tener máximo el rumen, y por tanto me va a disminuir el consumo de materia seca al final de la gestación. El consumo de materia seca, y grabémonos ese término bien importante, es bien importante en la vaca lechera, ya que es casi que el principal fenómeno relacionado con qué, con que la vaca entre en estado de estrés metabólico y por tanto sufra consecuencias deleterias para su salud y su bienestar en este periodo de transición. Es uno de los principales fenómenos que no queremos que ocurra, la disminución del consumo de materia seca. Y cambios endocrinos, en este caso, vamos a mirar un poco esta gráfica relacionada con la endocrinología reproductiva al momento del parto. Y aquí vemos, obviamente, nos vamos a situar aquí, un día cero, que nos cuenta menos días antes del parto y días posteriores al parto. Y aquí nos muestran distintas hormonas, prostaglandinas, sobre todo prostaglandina F2-alfa, estradiol, ¿sí? 17 beta-estradiol, prolactina, progesterona y somatotropina. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? Este sería el fenómeno hormonal normal, que a ver si me perdió el cursor acá. Cuando la vaca está en su periodo de gestación, la progesterona, la hormona en pro de la gestación, la progesterona, se encuentra incrementada y obviamente días antes del parto ella cae, ¿sí? Y aquí empiezan a elevarse otras hormonas, por ejemplo la prostaglandina F2-alfa, esta que vemos en la línea verde, ¿sí? Aquí se incrementa, esto nos va a ayudar a la lisis del cuerpo lúteo y por tanto la caída abrupta de la progesterona, parte de esta progesterona producida a nivel del cuerpo lúteo, y el estradiol. El estradiol se ha mostrado y bueno, es importante, ese estradiol sube al momento del parto, como lo vemos acá en esta línea naranja,
Y ese incremento de estradiol es importante para el parto, obviamente, dilatar el cuello cervical o el cervix, el cuello uterino, perdón, o el cervix, eh, humectar un poco todo ese canal de parto, ¿sí? Y obviamente también tiene implicaciones a nivel de la forma de la galactogénesis y ¿sí? De la galactogénesis como tal. Pero esos niveles de estrógenos, ¿sí? Pueden ser deleterios, ya que los niveles altos de estrógenos también me van a disminuir el consumo de materia seca. ¿Sí? Los estrógenos altos disminuyen gradualmente el consumo de materia seca asociado a cambios comportamentales y a niveles altos de estradiol en sangre. Eso es común porque vacas durante su celo, obviamente ya es una vaca, pero de lactancia, pero durante el celo disminuyen un poco el consumo de alimento como tal y por tanto disminuye la producción de leche. Pero en el fenómeno del parto me va a evidenciar o me va a fomentar un poco más la disminución del consumo de materia seca. Y esto me va a afectar mucho más el manejo de este periodo de transición. ¿Y esto cómo lo vemos? Esta es una gráfica muy bonita relacionada con el consumo de materia seca. Igual, aquí lo partimos de lo mismo. Día cero sería día del parto, días previos, días posteriores al parto. Y aquí vemos cómo justo aquí el consumo de materia seca de 12 kilos por día por vaca pudiese ser considerando un 4 o 5% del peso vivo de la vaca, pudiese ser adecuado y obviamente cómo esa influencia al momento del parto, ¿sí? Esos niveles de estrógenos, esos cambios digestivos, esos cambios reproductivos van a generar esta caída en el consumo de materia seca. Y obviamente introducimos otro término, otro fenómeno complicado en este periodo, que es el balance energético negativo. ¿Sí? Ese balance energético negativo se va a reflejar en qué? En que lo que consume la vaca, ¿cierto? Porque apenas ella empieza o va a incrementar gradualmente el consumo máximo de materia seca. Es decir, hasta por acá, estos días 30, 60 días, que casi es el pico de producción de la vaca lechera, en casi todos los casos, va a ser el momento de consumo máximo. Es decir, estos primeros días no va a tener un consumo adecuado y por tanto, lo que consume no va a ser lo necesario para la producción. Y ahí entramos en balance energético negativo, lo cual no es bueno, esto es deleterio para la producción como tal y va a tener efectos como tal. Finalmente, ¿qué otros fenómenos son importantes en este caso? Fenómenos relacionados con la lipólisis, la cual va a estar aumentada, movilización de grasa, la lipogénesis, la cual va a estar disminuida, y muchos de los fenómenos de homeoresis como tal, movilizar lípidos, gluconeogénesis, glucólisis hepática, movilización de proteínas, de reservas de minerales, ¿cierto? Y de requerimientos de alimentos van a estar aumentados, pero la capacidad de absorción puede estar disminuida. Y de ahí que ciertas enfermedades, obviamente, cuando un fenómeno está más a favor de uno de otro, o todas estas enfermedades del periodo de transición, que muchas veces llegan juntas, ocurren estas enfermedades, lo cual me va a afectar la parte sanitaria, la parte reproductiva y por tanto la parte productiva y de bienestar de la vaca lechera. Bueno, importante durante el periodo de transición, el manejo nutricional, ¿cierto? Y en este caso, bien importante, la condición corporal. Esa es una escala, ¿sí? Esta escala siempre mucho la hemos visto y la trabajamos en ganado lechero, una escala adaptada desde 1989, es una escala que realmente vieja, pero bien adaptada, ¿sí? Pero lo importante en este caso es que cada etapa productiva va a tener una exigencia o una clasificación como tal. No solo de qué condición corporal debe tener al secado, bien sea una vaca, bien sea una novilla o aquillona, al momento del parto, ¿sí? A los primeros 3 meses o el primer tercio de lactancia, o ya para finalizar el último tercio de lactancia y el momento próximo al secado como tal. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué? Porque las vacas casi durante todo su fenómeno de estrés productivo van a perder casi un punto de condición corporal. ¿Sí?
Y esa pérdida de condición corporal me refleja balance energético negativo. Es un indicador en campo muy fácil de evaluar, ¿sí? Se evalúa visualmente, no tenemos que realizar medición de metabolitos, de un perfil metabólico completo, y realmente me está mostrando que las necesidades de la vaca no se están cubriendo adecuadamente. ¿Listo? Y también es importante otras evaluaciones. Esta evaluación de las fecas o de la materia fecal es un poco más adaptado a sistemas de producción a base de pasto, es decir, en pastoreos, como acá en Colombia. Muy pocas producciones acá en Colombia las tenemos estabuladas o semi-estabuladas, con ración totalmente mezclada. Casi todas son producciones a base de pasto y suplementaciones en sala de ordeño, ¿sí? Y esta escala es bien importante, ¿por qué? Porque también vamos a necesitar una salud gastrointestinal adecuada, una salud ruminal, un pH ruminal adecuado, ¿sí? Un funcionamiento ruminal adecuado, un tamaño de fibra efectiva adecuado. Todo esto, y esto, lo final, va a ser la calidad de la materia fecal, el tiempo de tránsito que va a tener. Y estos son evaluaciones que podemos realizar en campo, ¿sí? Y que nos van a ayudar a establecer y mirar vacas que están a riesgo de enfermar. Es lo más importante en esos aspectos del periodo de transición y de los términos que mencionamos de medicina de la producción del ganado bovino. Es identificar rápidamente el animal a riesgo, no tratar del animal enfermo. Ahora vamos a ver ciertos aspectos relacionados con tratamiento, algunas condiciones del periodo de transición más comunes, pero lo importante es la identificar para prevenir, ¿sí? Y eso es lo que después de muchos años, muchos investigadores afortunadamente han trabajado en esto y nos han dejado estas lecciones, ¿sí? Identificar animales a riesgo, es un término muy bonito, a riesgo, no enfermo. Es algo que no quisiéramos nosotros, porque los veterinarios, porque tener la vaca enferma no es algo que queramos, no es algo que queramos no solo por la salud, sino por el bienestar de la vaca como tal. Bueno, no voy a adentrarme mucho pues a la parte de nutrición, el que de pronto a la final les dejo mi correo electrónico, pero quien necesite un poco más acerca del balance nutricional, no soy nutricionista, esto es un tema para expertos, ¿sí? Cuando requiero algo específico de nutrición, llamo a un nutricionista, a un zootecnista, a un ingeniero agrónomo, o un veterinario, pero que trabaje fuertemente en el área de nutrición, y eso es bien importante, el trabajo interdisciplinario. Pero aquí les muestro ciertas recomendaciones. Esta parte fue realizada por el doctor Pedro Meléndez, un veterinario muy conocido en el área de ganado lechero. Trabaja en Estados Unidos, y ciertas recomendaciones de balance nutricional. No es lo mismo alimentar que tener un balance nutricional adecuado referente a cada etapa, ¿cierto? ¿Referente a qué? Cantidad de materia seca, porcentaje de materia seca de la dieta, proteína cruda, soluble, fibra detergente neutro, balance de minerales, macrominerales, traza, todo esto, ¿cierto? Y, por ejemplo, valores importantes aquí, como de CAD, ¿cierto? Esa es la diferencia de cationes fuertes. Eso es muy importante, lo vamos a mirar un poco adelante con el uso de sales aniónicas, las cuales son importantes durante el periodo de transición como tal. Bueno, ¿qué efectos tiene ese control de la condición corporal? Mire qué tan interesante. Las vacas obesas que paguen con condición corporal mayores a 3,5, 3,75, diría yo, también ese valor está ahí, es decir, muy obesas, muy gorditas, pueden presentar problemas como mayor dificultad al parto, mayor riesgo de lesiones vaginales, hemorragias, mayor riesgo de parencia puerperal hipocalcémica, o lo que conocemos como fiebre de leche o hipocalcemia clínica, mayor riesgo de cetosis y desplazamiento del ahumazo, mayor inmunodepresión postparto. Vamos a hablar un poco de esto, ¿por qué? Mayor riesgo de pérdida de peso y disminución en la fertilidad, y mayor riesgo de retención de placenta. Y lo contrario fuese las vacas que paren muy flacas, que tampoco es la idea, ¿cierto? Una vaca que llegue al momento del parto, que entra periodo de transición muy flaca, es un problema. ¿Por qué? Puede tener mayor riesgo de cojeras específicas, muchas, no de origen infeccioso, como hemorragias en suela, o úlceras soleares, o úlceras de Rüssell, muy conocidas en ganado lechero, úlceras plantares, y enfermedades de la línea blanca, enfermedades no infecciosas de la pezuña, mayor riesgo de retención de placenta y mayor riesgo con problemas de fertilidad y baja producción.
porque esos animales pues también pueden tener un riesgo mayor de cetosis, algunas, no siempre, pero esos animales también van a tener efectos fuertes sobre la reproducción. Eso sí lo he visto bien marcado en estas vacas con baja condición corporal. También algo importante en estas vacas con baja condición corporal, mayor predisposición a enfermedades infecciosas, ¿sí? De otro sistema, llámese mastitis o llámese metritis, muy común. Entonces, por eso es bien importante. ¿Y cómo vemos eso reflejado, compañeros y participantes? Que el puntaje de ese consumo de condición corporal relacionado con el consumo de materia seca, vemos que obviamente aquí tenemos dos extremos. Aquí las lineecitas azules nos muestran las vacas que paren muy flacas, una condición corporal de 2,8, aquí unas en 4,36, casi 4,5, o dejemos la condición corporal 4 de 5, y aquí una condición corporal adecuada, 3,5. ¿Cuáles tienen mayor caída, ¿sí?, en el consumo de materia seca? Listo. Vemos que las más gorditas, las más obesas, van a tener una disminución más marcada en el consumo de materia seca y que se comporta muy igual. Esto se les da estadística, no hubiese mucha diferencia significativa entre estos dos grupos, pero tampoco es lo ideal. Puede que el consumo de materia seca sea adecuado, pero al momento del parto, ¿sí? Pero días posteriores van a existir otras complicaciones. ¿Listo? Esta gráfica es para mostrar simplemente eso, que sí existe un efecto marcado en la condición corporal durante el periodo de transición y ese consumo de materia seca. Bueno, y finalmente mencionarles ciertos aspectos relacionados con ¿qué? Con el manejo, relacionados con personal. No hay que olvidar que nuestras lecherías, que nuestros atos, que nuestras fincas las manejan personas, ¿sí? En muchas veces con ciertas necesidades básicas dentro de lo que es personales, de salud, de todo eso, que no se cubren y eso puede pasar y debemos de evitar eso. Y que eso puede repercutir sobre todo en el trato, bienestar que se tiene. Muchas acciones de manejo requieren que una persona esté ahí, ¿cierto? Y requerimos capacitación, entrenamiento, entenderlo, ¿sí? Llegar de una forma muy profesional, hacer parte de extensión rural o de, ¿sí?, de extensión como tal, para que ciertas acciones se puedan implementar, ¿cierto? O ciertas acciones también de nosotros. Por ejemplo, la insuficiencia de los comederos es muy común, ¿cierto? Hay veces uno ve un comedero muy pequeño para 20 vacas en periodo de transición y le están dando su dieta preparto. Obviamente va a haber competencia, va a haber menor tiempo de alimentación, mayor tiempo en pie, efectos en el consumo de materia seca, competencias. Las vacas son gregarias, se establecen grupos, categorías, ¿cierto?, de dominancia. Las más dominantes van a someter a otras, ¿cierto? Y las dominadas no van a poder consumir bien, obviamente van a poder tener efecto. Entonces, todas estas acciones requieren, ya no solo entender la enfermedad, sino que estas acciones específicas de manejo. Y hay ciertas recomendaciones específicas, como también áreas de descanso, un poco más aplicado a sistemas a base de estabulación, ¿sí? De pronto el ganado en pastoreo, pues digamos que normalmente tienen más espacio. Los reagrupamientos son muy comunes. Lo ideal es hacer reagrupamientos semanales, no diarios, es decir, las vacas que se secan, acaban lactancia, se secan y van a ir a la zona de periodo de transición, periodo seco y luego periodo de transición. Entre más reagrupamientos haya, mayor tiempo, o bueno, va a haber competencia para volver a reagruparse, y durante este tiempo va a haber disminución en el consumo de materia seca, menor tiempo de rumia, competencias en general, ¿cierto? Y esto nos va a afectar como tal este periodo. ¿Listo? Y también, por ejemplo, que hayan zonas de descanso inadecuadas, ¿sí? Aunque no lo crean, por ejemplo, la vaca mucho tiempo de pie no es normal. La vaca durante su periodo de rumia debe descansar, ¿cierto? Y muchas se echan. Y eso también es parte, los invito a muchos. Ahora tenemos indicadores para evaluar puntajes de bienestar animal en producciones en pastoreo. También les puedo compartir información de esto y tiene efectos sobre la producción, ¿sí? Si tú llegas, además de evaluar el número de masticaciones, el número de animales rumiando y otros parámetros productivos y reproductivos, evaluar el bienestar y confort de los animales,
es bien importante y va a tener efectos sobre la producción como tal. Bueno, finalmente también es importante mencionar el fenómeno de homeoresis. ¿Sí? Homeoresis es muchas adaptaciones metabólicas, ¿sí?, que van encaminadas hacia algo. Es decir, va a haber un direccionamiento orquestado, es decir, a la par, sincrónico, de fenómenos metabólicos. Es decir, va a haber unos tejidos que acumulan, como lo vemos aquí, metabolitos, minerales, energía, ¿cierto? Y unos que lo utilizan. Más común, glándula mamaria en la vaca lechera, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya una buena capacidad de reserva a lo que se consume. Es decir, que lo que se consuma sea igual a lo que se tiene. A eso nos referimos con homeoresis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a movilizar metabolitos, hormonas, minerales, todo esto. Y debe ser sincrónico, debe ser orquestado, como aparece ahí. Este fenómeno lo definimos como estrés metabólico. Y es el estrés a lo que yo les digo que la vaca lechera está enfrentada. Por eso es una atleta metabólica como tal. ¿Qué ocurre aquí? La principal movilización y nuestros enemigos, que yo los llamo así, mentira, no siempre son enemigos, son los ácidos grasos no esterificados. En tejido adiposo, ¿sí?, ellos se almacenan como triacilgliceroles. Obviamente, bien, generamos o la vaca está en estrés metabólico, se incrementan ciertas hormonas que generan lipólisis. En este caso, se liberan las nefas, las cuales van en sangre, y como tal, estos ácidos grasos no esterificados pueden tener efectos no muy buenos en otros sistemas, incluyendo la inmunidad, el sistema inmunológico. ¿Qué pasa cuando hay un exceso o esas nefas están muy incrementadas? Es que la vaca está sufriendo, ¿sí?, un balance energético negativo fuerte. Es casi que los primeros indicadores de balance energético negativo. Entonces, las nefas muy elevadas nos pueden mostrar o nos va a indicar lipidosis hepática, menor oxidación de la grasa y menor gluconeogénesis o neoglucogénesis, ¿cierto? Lo cual va a repercutir en cetosis, primera enfermedad que vemos por acá. También, ¿qué vemos? Mayor cetogénesis, acetonemia, ¿sí? Por tanto, cetosis. Dos formas de cómo se puede generar la cetosis. Ahora vamos a ver ciertos mecanismos. Y también las nefas deprimen por muchos mecanismos, ¿cierto? En este caso, depresión de neutrófilos, disminución de las señales de factor de necrosis tumorales, ciertas interleuquinas, la inmunidad. Y esto nos va a mostrar mayor predisposición a enfermedades infecciosas, llámese mastitis, llámese metritis, ¿sí? Y mayor efecto sobre la inflamación, como les mencionaba ahí, con el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Este es casi que un resumen de lo que hemos pues, hablado hasta ahora. Cuando hay una incapacidad de la vaca, ¿cierto?, para tener una capacidad de homeoresis adecuada, ¿cierto?, hay una pérdida de la homeostasis durante el periodo de transición, va a haber estrés metabólico y va a empezar las enfermedades metabólicas. Llámese hipocalcemia, la vemos por acá, ¿sí?, hipocalcemia, o llámese SARA, acidosis ruminal subclínica, o de tipo carencial, deficiencia de energía, lo que conocemos como cetosis, de magnesio, de selenio. Ese estrés metabólico va a afectar funcionamiento de ciertas citoquinas e interleuquinas, disminuye la función inmune, mayor predisposición a enfermedades infecciosas, llámese mastitis, llámese metritis. Y finalmente vamos a estar bajo un estrés oxidativo. Es bien conocido que la vaca durante el periodo de transición tiene un consumo, una producción mayor de radicales libres, pero la capacidad o la cantidad de antioxidantes es mucho menor. Llámese selenio, llámese vitamina E, ¿cierto? Con la glutatión peroxidasa y otras formas de antioxidantes van a estar disminuidas y por tanto la vaca va a estar con mayor predisposición a enfermedades de tipo infeccioso. Estos son los fenómenos que conocemos como tal, que predisponen a estas enfermedades durante el periodo de transición. ¿Qué vemos aquí? Más efectos y además de mezclarle enfermedades como tal, le ponemos o agregamos efectos hormonales, ¿sí? Bien conocido, la glucosa, ¿sí? Entonces aquí 21 días antes del parto, si la insulina está muy elevada, cuando hay un balance energético que está positivo, aquí está negativo, ¿cierto?
Entonces, si la insulina está alta en sangre, va a haber menor actividad de la lipasa, esto sería lo ideal, y menor liberación de nefas. Contrario a balance energético negativo, como lo tenemos acá. Va a haber menor insulina en sangre, mayor actividad de la lipasa, mayor liberación de nefas. Pero si está en un efecto peor, donde ya las nefas están muy incrementadas, estamos bajo efectos de inflamación, ¿sí? Va a haber también la insulina en sangre, mucha mayor actividad de la lipasa, más liberación de esas nefas y alteración en la función de factores de necrosis tumorales, ¿sí? Alfa, ¿qué puede pasar acá? Disfunción inmunológica, falta de señalización de mecanismos específicos de presentación de antígenos, activación de la respuesta inmunológica, parte de inmunidad innata, inmunidad adquirida, va a fallar y la vaca va a predisponerse a las enfermedades. Todos estos fenómenos ocurren. Estudiarlos es complejo, obviamente ha requerido que muchos investigadores hayan trabajado en esto. Y ha sido un tema de interés años atrás y hacia ahora. Obviamente identificar toda esta parte fisiopatológica, obviamente para establecer acciones de prevención y control, ¿cierto? Y aquí vemos mayor incidencia de problemas como tal. Aquí traemos parte de esto. Eh, de esta referencia, la doctora Pilar Sepúlveda, una investigadora muy conocida de la Universidad Austral de Chile en el tema de periodo de transición y estrés metabólico, y aquí tomamos parte de su trabajo de doctorado. Y aquí vemos pues, diferentes tipos de enfermedades asociadas al estrés metabólico, es decir, periodo de transición, ¿cierto? En sistemas confinados, es decir, sistemas estabulados comparados con sistemas pastoriles o sistemas en pastoreo. ¿Qué vemos? Frecuencia de muchas. Puede que sistemas confinados, por ejemplo, lo que son cojegas, nos vamos a ver un poco más, pero mastitis clínicas, bien conocidos, quistes ováricos, metritis, retención de placenta, desplazamiento de abomazo a la izquierda o a la derecha, más común a la izquierda, cetosis, hipocalcemias, parecias puerperales, distosis. Todos los vamos a presentar. Obviamente la frecuencia, esto es un poco un sistema más adaptado a Chile, por eso estos datos son más, son datos chilenos. Obviamente va a depender del tipo de región, tipo de raza y muchos factores relacionados con la nutrición, salud y prácticas de manejo que van a influenciar en eso. Pero que se compara acá y se muestra que todas estas enfermedades que son conocidas las hay y se pueden presentar en este periodo. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ciertas acciones como tal. En este caso, sí, disminuir el balance energético negativo. Es decir, no tener niveles altos de nefas, de ácidos grasos no esterificados y de metabolitos relacionados con la cetosis o cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato, que es de los principales en el ganado bovino. ¿Qué podemos hacer? Balance nutricional importante, ¿cierto? Mayor consumo de energía, mejorar función ruminal. ¿Listo? Bien importante durante periodo de transición. ¿Vale? Mantener condición corporal dentro del rango adecuado, muy importante, mantener registros en cada movimiento animal, cada vez que se realiza manejo con las vacas, medir condición corporal, registrarlo y estar evaluando. Y obviamente, la vaca que llegue por debajo o por encima, saber que está a riesgo, identificar y obviamente ¿qué? Saber que va a tener mayor riesgo y por tanto prevenir. ¿Listo? Para disminuir la inflamación y estrés oxidativo, obviamente es importante que cualquier gato tenga un programa de prevención de enfermedades referente a sus patologías principales dentro de cada gato. Cada finca tiene un problema sanitario específico, una será mastitis, otra serán cojeras, otras serán las dos. Cada gato se debe evaluar, ¿listo? Obviamente con medidas de higiene y vacunación cuando aplique, dependiendo de la enfermedad, proveer antioxidantes, por lo que les mencionaba, ¿sí? Proveer antioxidantes es importante, ¿por qué? Que la vaca lechera durante el periodo de transición tiene mayor riesgo de estrés oxidativo, ¿sí? Y la cantidad de antioxidantes es menor a la producción de radicales libres, proveer vitamina E, selenio. Ahora tenemos dietas prepartos bien adaptadas. Los propietarios ahora exigen que, o ahora exigen no, saben que mantener un buen manejo del periodo de transición con una dieta preparto, un buen balance mineral durante este periodo es bien importante. Y obviamente estas dietas preparto incluyen estos antioxidantes como la vitamina E y el selenio.
Disminuir estrés físico como tal, las vacas se estresan, no las debemos de tratar como máquinas, eso es algo que debemos de quitar, ¿cierto? Evitar aglomeraciones, caminos, zonas de descanso, reagrupamientos fuertes, ¿cierto? También pasa mucho en sistemas donde se incluyen novillas, las novillas pueden ser sometidas a bullying, como lo llamo yo, ellas las someten las otras vacas, eso va a ser muy contraproducente, ¿cierto? Y obviamente vemos que muchas novillas paren y tienen ciertos problemas al momento del parto. Y muchos pueden estar relacionados simplemente por manejo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar, colegas, de ciertas enfermedades asociadas al periodo de transición. Una de estas es la fiebre de leche, ¿sí? Tiene distintos nombres, hipocalcemia clínica, parece puerperal hipocalcémica, y está asociada a un alto requerimiento de calcio durante el periodo de transición. ¿Esto a qué lo asociamos? Primero, a la demanda de calcio por calostro. Segundo, al requerimiento normal de calcio, es decir, las funciones normales pues, o el requerimiento que tiene la vaca para, para sus funciones orgánicas de calcio diarias. ¿Listo? Y tercero, a la mineralización del esqueleto fetal los últimos días o durante el último tercio de gestación. ¿Sí? También que tenemos que el consumo de calcio durante este periodo de transición puede estar disminuido, sobre todo la absorción de calcio intestinal relacionado mucho con los niveles de magnesio, ya vamos a hablar un poco de eso, y al consumo de materia seca al final de la gestación. Este tema ya lo compartimos. Bueno, respecto a la movilización de calcio, bien importante mencionar la acción de nuestra amiga la paratormona, ¿cierto? Y durante la gestación es bien conocido que debemos de someter a la vaca a un estado de acidosis metabólica. Pero cuando hay estados de alcalosis metabólica, como lo vemos acá en este cuadro mental, esos estados de alcalosis metabólica puede generar disfunción de la 1.25 dihidroxicólicalciferol, que es una forma reactiva de la vitamina D a nivel renal. Obviamente, esta disfunción de la paratormona no me va a generar resorción ósea, también la 1.25 dihidroxicólicalciferol, y me van a caer los niveles de calcio. Otro fenómeno es la disminución del magnesio, ¿sí? La cual va a generar una disfunción de la paratormona como tal, es decir, bajos niveles de magnesio, disminuyen la actividad de la paratormona y su respuesta a nivel de los tejidos como tal. También altos niveles de potasio disminuye la absorción de magnesio a nivel ruminal y si además potasio alto, magnesio bajo, la paratormona no nos funciona y esto nos va a sumar más a la hipocalcemia. También niveles altos de fósforo me van a disminuir la síntesis a nivel renal de la vitamina D, de la 1.25 dihidroxicólicalciferol, y esto aporta más a la hipocalcemia. Finalmente, niveles altos de estrógenos van a disminuir los niveles de calcio, ¿sí? Sobre todo por la disminución del consumo de materia seca. Y finalmente, las toxinas de E. coli se han propuesto y se han estudiado que puede disminuir la absorción y la función y la absorción como tal de calcio. Y esto va a predisponer más a los cuadros de fiebre de leche. Bueno, ¿cómo se distribuye? ¿Dónde es común encontrar esas enfermedades? Obviamente, respecto a la producción, las vacas de más producción son las más predispuestas, ¿cierto? Las de más alta producción. No hay relación con la edad. Hay veces hay vacas de primer parto que se caen, ¿cierto? Sufren el cuadro de hipocalcemia, pero están más relacionadas con otros fenómenos. Puede ser el mismo manejo que se tiene. Esto puede ser una hipocalcemia, pero más por manejo, más porque haya predisposición. Y entre parto y parto no va a haber mucha, es decir, entre parto y parto, si le dio el primer parto o el segundo parto, el tercero no es común que repita. Obviamente si se corrigen los factores de manejo. En cuanto a raza, sí tenemos datos que la raza Jersey es un poco más predispuesta. Esto se ha estudiado a que la raza Jersey tiene menores receptores de vitamina D a nivel intestinal. La presentación clínica, ¿cierto? Normalmente puede tener una presentación subclínica, la cual es muy complicada. Lo más común es la presentación, perdón, subclínica. Cuando se ocurre el cuadro clínico es el efecto visible que muchos productores identifican, pero podemos tener mayores pérdidas económicas por las hipocalcemias subclínicas,
Listo. Y obviamente otras condiciones metabólicas preexistentes, llámese hipoglicemia, cetosis, y también llámese hipomagnesemia e hipofosfatemias concomitantes, pueden predisponer peor al cuadro clínico. Dentro de las manifestaciones clínicas puede existir una etapa 1. Esto puede estar muy a nivel de la etapa subclínica, donde vamos a encontrar signos, no siempre los productores o los cuidadores los identifican. Excitaciones, tetanias, temblores, inmovilidad. Las vacas son muy rígidas, así las he observado. Rechinan los dientes o hacen bruxismo, ataxia, atonía ruminal, pero no siempre es identificable. Obviamente, esta etapa 1 pueden pasar a una etapa 2. En esta etapa 2, lo común es el decúbito, ¿cierto? Como vemos en la imagen, un decúbito external con esta posición de la cabeza hacia un lado, lo llamamos posición de autoauscultación, así lo denominan algunos autores. Podemos encontrar a nivel clínico pupilas dilatadas, el hocico seco, piel de extremidades frías, temperatura menor, ahí siempre cae la temperatura, lo llaman fiebre de leche, pero realmente cae la temperatura, relajaciones de esfínteres, ¿cierto? Ruidos cardíacos débiles, pulso débiles, éxtasis ruminal, todo eso lo podemos encontrar. Y la etapa 3, ¿sí? Es la etapa donde el animal ya lo encontramos es en un decúbito lateral, mucho más complicado. El animal va a estar comatoso, puede existir un shock cardiogénico, incluso imposibilidades del acceso venoso. Esto fuese los datos, si tuviésemos acceso a la patología clínica, ¿sí? Los datos, los niveles de calcio en sangre, desde la etapa 1 hasta la etapa 3, ya niveles menores a 1 miligramo por decilitro es incompatible con la vida, ¿cierto? Y obviamente por este lado nos movemos en la hipocalcemia subclínica como tal. Si realizáramos un perfil metabólico y encontráramos estos niveles, podemos sospechar de hipocalcemia como tal. Bueno, realmente la condición es muy fácil de tratar. Lo que necesitamos es compensar rápidamente esos niveles de calcio en sangre. Y es muy común que muchos productores, propietarios y cuidadores administren estas soluciones de calcio cuando tienen una vaca caída, ¿sí? Las soluciones de calcio, como lo vimos, el desorden metabólico y el desorden mineral no es solo calcio, puede estar desequilibrado fósforo y magnesio. Muchas soluciones comerciales también incluyen fósforo, magnesio y destroza, por lo que les mencionaba, si existían otras condiciones concomitantes, y también se requieren medidas de asistencia general. ¿Qué es esto? El animal se debe de parar, ¿sí? Se debe de ayudar a parar, perdón, se debe dejar en una zona plana, si pronto existe ese riesgo de que se ruede, ¿cierto? Porque el decúbito prolongado puede predisponer a timpanismos, ¿sí? Ese éxtasis ruminal, broncoaspiración, una de las consecuencias comunes durante cuadros de fiebre de leche no muy bien manejados. ¿Listo? Normalmente los animales responden muy bien cuando el cuadro clínico es neto, o sea, cuando realmente es hipocalcemia. Con la administración de calcio responden inmediatamente, ¿cierto? Y es una condición que obviamente se identifica, se ayuda al animal y ya obviamente los productores toman sus medidas generales como tal. ¿Qué acciones de prevención y control están recomendadas para eso? Primero, la restricción de calcio a menos de 15 gramos de calcio absorbible durante el periodo de transición. ¿Qué va a realizar esto? Esto es algo muy conocido, nos lo han enseñado hace tiempo y que funciona bastante. ¿Qué vamos a hacer? Una estimulación de la paratormona, ya que la paratormona, ¿sí? Si la adaptamos unos 15, 20 días, sobre todo unos 21 días antes del parto, me va a ayudar a ¿qué? A que la vaca active rápidamente la resorción ósea y pueda mantener la calcemia durante el parto, durante el preparto, parto y durante el posparto como tal. Entonces, esa restricción de calcio, utilizando dietas preparto que tengan menores niveles de calcio, es bien importante y ayuda mucho a la disminución de la frecuencia de casos de fiebre de leche a nivel de átomo. El uso de sales aniónicas son importantes ahora a nivel comercial. Existen varias sales aniónicas de distintas casas comerciales formuladas. Requerimos mucho medir pH urinario, creo que lo pongo acá, medir el pH urinario durante el periodo de transición, ya que nos va a indicar como tal el éxito del manejo de estas sales aniónicas. Normalmente esperamos pH entre 6 y 7, pH mayores nos indica de que la vaca puede tener mayor riesgo de presentación de hipocalcemia.
¿Listo? Y que el uso de estas sales aniónicas no está siendo exitoso o no se está realizando de la manera adecuada y requerimos realizar adaptaciones específicas. Manejo de condición corporal, ya lo hemos mencionado, que sea adecuada para el momento del parto. Y las vacas que se identifican con riesgo, es decir, en mi evaluación a nivel de datos, esta vaca está a riesgo de hipocalcemia, podemos realizar las administraciones de calcios profilácticos, calcios orales, geles de calcio, los cuales se realizan, se administran y prevenimos la caída del animal como tal. Bueno. Podemos tener otros cuadros, rápidamente voy a mencionar dos. Uno es la hipofosfatemia concomitante. Esta hipofosfatemia concomitante puede ser de manera crónica, esto es más asociado a animales cuando su dieta no está bien balanceada y van a mostrar bajo crecimiento, raquitismo, osteomalacia. Eso es más común en animales en crecimiento, pero la más común es esta segunda, el cuadro agudo, ¿cierto? El cuadro agudo es por un desequilibrio iónico, puede que inicialmente haya una hipocalcemia, pero también hipofosfatemia, que se compense la hipocalcemia, pero la hipofosfatemia no, ¿sí? Está descrito como las vacas que exhiben signos de hipocalcemia, pero no dejan el decúbito, ¿sí? Y en este caso realmente hay que administrar soluciones altas en fósforo. ¿Listo? En este caso, algunos autores recomiendan el uso de 30 gramos de fosfato monosódico intravenoso y también algunos veterinarios, por ejemplo acá en Colombia, es como que usemos en cuadro tipo fosfatemia, medicamentos altos en fósforo. Ahí muestro algunos productos comerciales, quizás en algunos de sus países pueden estar, pero sobre todo los medicamentos que se usan para mejorar la parte reproductiva son altos en niveles de fósforo y obviamente en este caso mejoramos un peso, compensamos esta deficiencia de fósforo como tal. Otro cuadro que puede estar común es la hipomagnesemia concomitante. No es muy común acá en Colombia, sí tuve varios casos en Uruguay, estos casos es muy común, lo llaman la tetania de los pastos, y es sobre todo pastos con altos niveles de potasio y nitrógeno y bajos niveles de magnesio y fósforo. Es muy parecido a una hipocalcemia, pero es mucho más nerviosa. Los animales convulsionan, tienen tetania, hiperextesia, salivación, taquicardias, taquipneas. Y en este caso es importante que durante el manejo de los animales el manejo es importante porque el operario puede sufrir alguna lesión con las convulsiones y todo esto. Y realmente lo que administramos es sulfato de magnesio. Hay productos comerciales para esto y que realmente pues ayudan mucho en este cuadro clínico como tal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la cetosis. La cetosis, aquí vamos a ilustrar cómo se llega a ese fenómeno, cuál es la etiología y la patogénesis. Y anteriormente habíamos hablado que el consumo de materia seca está disminuido, la producción láctea es alta, que la vaca recién está produciendo leche, y esto nos lleva al balance energético negativo. Este balance energético negativo, obviamente, ¿qué va a hacer la vaca? Va a movilizar grasas, ¿cierto? Genera lipomovilización, movilización de grasas, y obviamente echa mano de la condición corporal, es decir, de la reserva de grasas para movilizar, ¿cierto? Y generar, bueno, se movilizan los ácidos grasos no esterificados, las nefas, ¿cierto? Eso genera beta-oxidación. Si este fenómeno continúa, formamos energía a partir de las grasas. Triacilgliceroles, si se almacenan a nivel hepático, cuando se almacenan en exceso, sobre todo en vacas muy gordas, va a haber mayor riesgo de hígado graso, que es otra condición muy relacionada con las enfermedades metabólicas y del periodo de transición. Y la otra ruta que ocurre es la cetogénesis, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Ese mismo balance energético negativo genera que se movilicen las nefas, ¿sí? Y esas nefas, cuando hacen su metabolismo energético, ¿sí? O parte de su metabolismo como tal, llegan hasta acetilcoenzima A, esto es parte a nivel bioquímico, y ese acetilcoenzima A necesita conjugarse con un oxaloacetato. Ese oxaloacetato requiere glucosa, pero como la vaca está hipoglicémica, no hay. Entonces se acumula acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, y se acumula en exceso. Pero entonces ese acetilcoenzima A debe metabolizarse a algo. ¿Y qué ocurre? Una enzima, que es esta que aparece ahí, la CPT1, se llama carnitil palmitoil transferasa 1,
coge ese acetilcoenzima A y genera los cuerpos cetónicos, que muchos los conocemos, el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato, que es el de mayor cantidad en el ganado bovino. ¿Sí? Realmente así se origina una cetosis. ¿Listo? La cetosis la han clasificado como una cetosis primaria o una cetosis secundaria. La cetosis primaria es relacionada con la parte metabólica como tal, y es decir, todo este desbalance metabólico que hemos visto hasta ahora. Y la cetosis secundaria es bien común en ganado que esté bajo periodos de enfermedad, tenga ayuno y por tanto, como no come, no produce ácidos grasos volátiles, no produce propiónico, no va a haber energía y la vaca va a generar la cetosis como tal. Es más secundario a otra enfermedad que ocurre la cetosis como tal. Existe una cetosis primaria que la clasifican casi a lo que fuese una diabetes tipo 1, tipo 2, eso es un poco más complejo, pero pues, se los menciono, realmente hay muchos documentos chéveres sobre esto, también pues se los puedo compartir. Realmente en cuanto a la parte epidemiológica, muy parecido a lo que veíamos en hipocalcemia, es de baja heredabilidad, es decir, entre parto y parto no va a haber riesgo pues, de que la vaca, si en un parto le dio al siguiente parto también, no lo es, pero sí animales que lleguen con alta condición corporal. Animales muy gordos tienen mucho riesgo de cetosis. Y obviamente también si hay otras enfermedades concomitantes. Los signos clínicos pueden ser desde la parte subclínica, ¿cierto? Que la conocemos, bueno, realmente lo único en la parte subclínica es baja producción de leche o reduce la producción de leche, lo cual puede ser muy poco apreciable o podemos pensar que está asociado a otras causas, no realmente a la cetosis como tal. Las formas clínicas, sí, la más común es la forma clínica digestiva, este pudiese ser casi un 80% de la forma clínica como tal y un 20% la forma nerviosa, ¿sí? La forma clínica digestiva realmente es un apetito caprichoso, es decir, no comen inicialmente concentrado, luego no comen pasto, cae la producción de leche, obviamente cae la condición corporal. En algunos casos también se ha descrito el olor a acetona a nivel de la boca y de fosas nasales, depresión, reluctancia y atonía, pues como signos generales, muy comunes también a otras enfermedades. Y la forma nerviosa con puros signos nerviosos, salivaciones, ataxia, ceguera, marcha en círculos, presión de la cabeza, trémores, eh, pedaleo en algunos casos he visto, salivaciones, epíforas, un poco de signos nerviosos como tal. Para el diagnóstico de la cetosis, bien indicativo la parte de consumo y de producción, ¿sí? Pero ya a nivel de patología clínica, realmente el fenómeno clínico es una hipercetonemia, ¿vale? Con un incremento fuerte de los cuerpos cetónicos, sobre todo el beta-hidroxibutirato, del total de cuerpos cetónicos. Normalmente existen glucómetros, los cuales se pueden utilizar y están adaptados para medir cuerpos cetónicos a nivel comercial y por internet podemos comprar y pues medimos los niveles de cuerpos cetónicos en sangre, ¿sí? Este fuese una forma de las más sensibles que se tiene para la cetosis, o también podemos evidenciar fenómenos de cuerpos cetónicos en orina. Tiene cierto problema porque normalmente son de 2 a 4 veces los niveles en sangre, ¿sí? Y hay tirillas multi-stick o hay tirillas específicas de cuerpos cetónicos. También la cetoláctea a nivel de medicina de la producción, en algunos controles lecheros se incluye la medición de cuerpos cetónicos, pero solo representan el 40-50% de los niveles en sangre. Realmente cuando están muy altos es que si hay un fenómeno de cetosis y si son muchos animales afectados a nivel de átomo. Y también pues podamos medir la glicemia, en este caso pues la vaca va a estar hipoglicémica como tal. El tratamiento es también, considerémoslo, pues no muy complicado. Realmente hay que dar una suplementación energética rápida con una cantidad alta de destroza al 50%, ¿sí? Para compensar esa hipoglicemia. Se utilizan ciertos medicamentos gluconeogénicos como los corticoides, como la dexametasona, bien común de usar, y otros corticoides como tal. Eh, Precursores de energía, bien común, el propilenglicol o la glicerina,
Y bueno, este es un fenómeno, o esto es una terapia de choque, o tratamiento de choque o agudo, pero lo que requerimos es un balance nutricional adecuado. Hacer una dieta más hipercalórica, más concentrada, si el consumo de materia seca es el problema. Es decir, come poco, pero lo poco que come es una dieta hipercalórica, una dieta más balanceada, con mayor cantidad de energía y de todo esto. Bueno, esta es una gráfica que muchas veces las vemos en muchos libros, pero es muy bonita. ¿Por qué? Porque partiendo de una hipocalcemia subclínica o clínica como tal, mire todos los fenómenos que se puede desencadenar, ¿cierto? Al tener una hipocalcemia subclínica, ¿sí? Aquí disminuye la actividad del músculo liso, aquí va a disminuir la motilidad ruminointestinal o gastrointestinal, va a haber mayor predisposición a desplazamiento de abomazo, menor producción de leche y mayor riesgo de cetosis. O disminuye el consumo de materia seca. Otra forma más de cómo disminuye ese consumo de materia seca. Al disminuir la actividad del músculo liso, disminuye la motilidad uterina, va a haber mayor riesgo de retención de placenta, mayor riesgo de metritis, ¿sí? O va a haber un retraso en la involución uterina y también eso puede generar metritis. O si disminuye esa actividad del músculo liso, disminuye el tono del esfínter del pezón, ¿sí? Y va a haber más riesgo de mastitis como tal. Entonces, mire cómo se relaciona una enfermedad con otra, y por eso la llamamos enfermedades de la producción, enfermedades del periodo de transición, muy comunes, parte de la clínica diaria de los veterinarios de ganado lechero. Bueno, aquí les muestro ciertas acciones de prevención. Se puede realizar ultrasonido de la grasa subcutánea en vacas a riesgo. Simplemente es medir, ¿sí? Medir a nivel del glúteo superficial o en el glúteo bíceps la cantidad, aquí vemos la piel, la grasa o el grosor de la grasa, y las vacas que tengan más de 12 milímetros tienen un OR, es decir, un 54% más de riesgo de cetosis. Esto se hace a nivel preventivo y la verdad funciona bastante, ¿cierto? Obviamente las vacas con menor cantidad de grasa. Vamos a hablar rápidamente de las enfermedades infecciosas del tracto reproductivo. El cuadro más común es la enfermedad uterina posparto. Durante el posparto pues está la mayor cantidad de enfermedades uterinas, eso ya lo hemos mencionado, y tiene relación o mayor presentación en las vacas lecheras por estrés de producción, por la alta carga patógena a la cual están las vacas, y quizás es de los diagnósticos más frecuentes que se tienen. Se dice que casi que entre el 20 y 40% de las vacas podrán sufrir la enfermedad uterina posparto. ¿Qué factores van a tener de predisposición? Partos prolongados, partos gemelares, distocia, retenciones de placenta, ¿sí? Y parametritis específicamente, bajo consumo de alimento, incremento de las nefas, incremento del beta-hidroxibutirato como tal, es decir, riesgo de cetosis, y para riesgo como tal, también los mismos de endometritis, el número de partos, la estacionalidad, condición corporal, la cetosis y la producción de leche. Bueno, este es el panorama general y hasta aquí vamos a dejar la parte de la charla de cómo ocurre la enfermedad uterina posparto. Lo que vamos a ilustrar arriba es lo que normalmente debería ocurrir, es decir, va a haber la expulsión de los loquios endometriales, ¿sí? O de las secundinas, como algunos lo llaman. Esto ocurre casi hasta el día 23 posparto. Luego va a ocurrir la involución uterina normal de 6 semanas. Algunos autores están trabajando en disminuir esto. Es súper chévere todo esto. Y obviamente nos vamos a ir hasta el periodo de espera voluntario, es decir, el periodo en el que vamos a intervenir la vaca para hacer el manejo reproductivo hormonal como tal, el primer celo y el servicio como tal. Pero ¿qué ocurre? Y relacionado con esto, las primeras 2 semanas, si hay infección, es decir, durante el periodo de transición, ¿sí? Va a existir riesgo de infección, sí o no. La involución uterina en la vaca lechera es un proceso séptico, quiera o no, es muy complicado. Pero si hay una perpetuación de este fenómeno por mucho sustrato, ambientes muy contaminados o la distocia no se maneja adecuadamente, el grado de contaminación y los mismos mecanismos de defensa uterinos, si están disminuidos, si la vaca concurrentemente tiene un cuadro metabólico, obviamente, y estos cambios endocrinos, sobre todo de progesterona y estrógenos, que ya los mencionamos, van a generar como tal la infección. Llámese metritis, de los primeros 7 a 21 días, y endometritis, 21 días posteriores, o cuadros de piómetras.
Listo. Hay distintas bacterias involucradas en este fenómeno, llámese Trupperella piógenes, lo que conocíamos como Arcanobacterium piógenes, Fusobacterium necrophorum, Prevotella melanocinogenicus y Escherichia coli. Realmente pueden haber muchas más bacterias y coinfecciones a nivel uterino. Listo, bueno, para no extenderme más, pues algunas cositas acá, pero por cuestiones de tiempo, eh, creo que no, de todas maneras las diapositivas quedan para compartir y cualquier duda, estoy atento pues para sus comentarios como tal. Muchas gracias pues por su atención.